Un esclavo fugitivo regresa a medianoche, pero es la esposa del amo quien lo espera en el granero, no el aliado con el que Salomón había planeado encontrarse. En la noche sofocante de Tennessee, en 1833, se movió entre las sombras, su corazón latiendo con cada paso hacia la ruina donde se decía que estaba su única oportunidad de supervivencia. Al cruzar la puerta, la luz del farol iluminó el rostro de Eleanor. Su presencia era la muerte si era descubierto, pero la mirada en sus ojos decía otra cosa. Lo que había empezado como una carrera desesperada para despedirse de su madre moribunda estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso para los dos. Los pulmones de Salomón ardían mientras atravesaba los bosques de Tennessee. Cada paso lo acercaba a la plantación de la que había arriesgado todo para escapar 3 meses atrás. El aire de la noche de agosto estaba cargado de humedad, y los mosquitos zumbaban en la oscuridad mientras seguía la estrella del norte, no hacia la libertad esta vez, sino de vuelta a la esclavitud. Sus pies callosos, endurecidos por años de trabajo en el campo, pero aún sensibles por el viaje, encontraron caminos familiares entre la maleza y los arbustos que su cuerpo recordaba incluso mientras su mente se resistía al regreso. Había caminado 25 kilómetros desde el anochecer, manteniéndose alejado de las carreteras principales por donde cazaban esclavos patrullas como él. 2 veces se había quedado inmóvil en la oscuridad cuando la luz de un farol se acercaba, conteniendo la respiración mientras hombres blancos a caballo pasaban, sus perros olfateando el aire, pero sin poder encontrar su rastro gracias a la mezcla de hierbas picantes que una anciana del campamento libre le había proporcionado para frotar en su ropa. La carta le había llegado al campamento negro libre cerca de Nashville a través de una cadena de viajeros solidarios. Su madre se estaba muriendo y había preguntado por él. Solo una vez, solo un adiós. La imagen de su rostro, marcado por años de dolor, pero de alguna manera aún digno, lo empujó hacia adelante cuando el miedo amenazó con hacerlo retroceder. «Ya voy, mamá», susurró al aire de la noche, sus palabras perdiéndose en la cacofonía de cigarras y chotacabras que marcaban su peligroso regreso a casa. La forma familiar de la plantación emergió entre los árboles. La casa grande en la colina, oscura salvo por una ventana. Los barracones de los esclavos, silenciosos a medianoche. Y el granero donde Jeremías, un viejo peón de campo que había ayudado a criar a Salomón, le había prometido encontrarse con él. La vista de todo ello, los campos que había labrado desde niño, las construcciones que había ayudado a levantar con sus propias manos, las vallas que habían delimitado su vida, le hizo temblar a pesar del calor del verano. Salomón se detuvo en el linde del bosque, escudriñando. Ser capturado significaba la muerte. El amo Caldwell había jurado públicamente colgar a cualquier fugitivo que regresara. El latigazo en la plaza de la plantación le hacía arder la espalda en la memoria. Pero los campos estaban vacíos, excepto por el canto de los grillos y el batir de alas de los murciélagos cazando insectos bajo la luna. Cruzó el campo abierto a la carrera, agachado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se escucharía. La hierba alta susurraba contra sus piernas mientras avanzaba, contando los segundos de exposición hasta que alcanzó la sombra del granero. 3 golpes suaves, su vieja señal, y se deslizó dentro, el aroma familiar a heno y ganado envolviéndolo como un recuerdo perdido hace mucho tiempo. Esperaba la cara gastada de Jeremías y las instrucciones susurradas para encontrar la cabaña de su madre. Tal vez un apretón rápido del hombre que había sido más padre para él que el suyo, perdido por una fiebre cuando Salomón tenía solo 7 años.
En su lugar, un farol se encendió en el rostro de Eleanor Caldwell. Su cabello rubio estaba suelto sobre sus hombros, sus ojos azules abiertos con algo que Salomón no podía identificar. No el odio que esperaba, no la sorpresa de su muerte, sino algo más, una mezcla de miedo, resolución y algo más que le heló la sangre. Salomón, susurró ella, su voz firme a pesar del temblor en su mano que sostenía el farol. La luz rozó el delicado bordado de su camisón, parcialmente oculto bajo un chal oscuro sobre sus hombros. He estado esperando. Él se detuvo, su pie ya girado para correr, sus músculos preparados para el sprint de su vida. La esposa del amo, aquí sola en la noche. Era una trampa, tenía que serlo. Pero no hubo gritos, no salieron hombres armados de las sombras. Lo único que se escuchaba era su respiración y el sonido de los animales en sus establos, ajenos al peligroso panorama. Jeremías no pudo venir, continuó ella, avanzando. Sus pies desnudos asomaban por debajo de su camisón, fuera de lugar y extrañamente vulnerables en la tierra. Se lo llevaron ayer a los campos del este. El capataz te ha estado observando desde que escapaste. Sospecharon que podría haberte ayudado. La mano de Salomón se cerró sobre el cuchillo oculto en su abrigo, el arma que siempre había llevado desde que huyó al norte. Su cerebro hizo cálculos, la puerta, la posibilidad de regresar al bosque si corría ahora, la posibilidad de que hombres armados estuvieran esperando fuera. «¿Por qué estás aquí, entonces?», dijo. Su voz, un susurro ronco, extraña para sus propios oídos después de semanas de hablar con libertad en el campamento. ¿Para llamar a tu marido? ¿Para que me arrastren de nuevo encadenado? ¿Para ver cómo me ponen de ejemplo por la mañana? Eleanor negó con la cabeza, lentamente. Su mirada nunca lo dejó. Un mechón dorado cayó sobre su rostro, pero no hizo ademán de apartarlo. «No, estoy aquí porque sé por qué has vuelto». Colocó el farol sobre un barril en medio de ellos, la luz abriendo un pequeño círculo en la oscuridad del granero. «Tu madre no tiene mucho tiempo, Salomón, y soy la única que puede permitirte verla antes de que muera». La mención de su madre hizo que su resolución vacilara. Había ido demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Había arriesgado demasiado. «¿Cómo puedo saber que esto no es una trampa?», exigió, aunque algo en su seriedad que recordaba de sus escasas interacciones a lo largo de los años le hizo desear creerle. «No lo sabes», reconoció ella, enderezando los hombros. «Pero si quisiera que te capturaran, habría traído a mi esposo o al capataz conmigo. No estaría aquí sola, arriesgándolo todo». Miró hacia la puerta del granero, como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. «No tenemos tiempo. Tu madre te llamaba en su fiebre. El médico dice que no llegará hasta la mañana». Salomón sintió la decisión pesando sobre él como una mano. Confiar en la esposa del amo, la que se sentaba a las mesas mientras azotaban a los suyos, la que se ponía vestidos caros comprados con su trabajo, o huir ahora y no volver a ver a su madre. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó. La pregunta que debía responder antes de dar otro paso. La mirada de Eleanor se desvió un instante antes de volver a la suya con renovada intensidad. «Porque no todo el mundo es quien parece Salomón. Algunos llevamos máscaras para sobrevivir». Lentamente se llevó una mano a un bolsillo de su chal y sacó un papel doblado. «Y porque le prometí a alguien que ambos apreciamos». Pero lo que Salomón no sabía era que Eleanor había estado esperando este momento durante meses,
y no estaba sola en su arriesgado secreto. Detrás de su fachada de amante de la plantación se escondía una telaraña de alianzas clandestinas y secretos enterrados que pronto destrozarían todo lo que conocía sobre la plantación Caldwell y su posición en ella. Las palabras de Eleanor resonaron en el espacio entre ellos, el papel doblado en su mano extendida como un puente sobre un abismo imposible. Salomón lo observó, inmóvil, sospechando y esperando desesperadamente. ¿Qué promesa? ¿A quién? Finalmente preguntó, sin acercarse aún a la nota. A Jeremías, respondió ella, su voz apenas audible por el inquieto arrastrar de los caballos en sus establos, y a mí misma. Los ojos de Salomón se entrecerraron. ¿Vos y Jeremías se entienden? Una triste sonrisa rozó los labios de Eleanor. Más de lo que imaginas, más de lo que nadie sabe. Miró hacia la puerta del granero de nuevo, la tensión en sus hombros. Pero las explicaciones pueden esperar. Tenemos tal vez 20 minutos antes de que se note mi falta. Contra todo instinto de autoconservación, Salomón aceptó el rollo doblado. En su interior había un mapa tosco, a carbón, de un camino que rodeaba los barracones de esclavos y evitaba la casa principal y la cabaña del capataz. En la parte inferior había una nota escrita con una letra temblorosa que reconoció como la de Jeremías. Confía en ella. Ella sabe el camino. Tu madre fue llevada al viejo cobertizo de almacenamiento detrás del ahumadero hace 3 días, dijo Eleanor, apretándose el chal alrededor de los hombros. No querían que su enfermedad se contagiara a los demás. Le he traído medicinas, pero... Dejó la oración incompleta, la sugerencia era evidente. Salomón dobló el papel y se lo guardó en la camisa. Si esto es una trampa... No lo es, interrumpió ella, un destello de irritación en su rostro. Pero estamos perdiendo tiempo. Sígueme, pero quédate en la sombra. Si nos ven juntos, los dos estaremos muertos. Ella se desplazó hacia la parte trasera del granero hasta una pequeña puerta por donde se arrojaba el heno sucio. Antes de abrirla, se volvió hacia él, su rostro parcialmente oculto en la oscuridad. Cuando lleguemos al cobertizo, entraré primero para asegurarme de que no haya nadie más. Espera mi señal. 3 golpes en la ventana antes de entrar. Salomón asintió, su mano todavía sobre el cuchillo en su abrigo. La confianza no la otorgaba fácilmente, menos a alguien de la casa grande, pero pensar en su madre sola y muriéndose la fortaleció. Eleanor se deslizó por la puerta primero, Salomón detrás, agachado y en la oscuridad. El cuarto creciente iluminaba lo suficiente para guiarse, pero no lo suficiente como para ser descubiertos. Se desplazaron en silencio, Eleanor al frente con una agilidad sorprendente para ser la señora de una plantación. Su familiaridad con los puntos ciegos de los terrenos indicaba que no era la primera vez que realizaba una incursión clandestina. A medida que se acercaban a los barracones de los esclavos, las voces llegaron en la noche. 2 hombres susurrando. Eleanor se detuvo, levantando una mano para detener a Salomón. Se apoyó en la pared de un cobertizo de herramientas, apenas atreviéndose a respirar mientras las voces se acercaban. No se puede fiar, no después de lo de Salomón, dijo una voz que Salomón reconoció como la de Silas, el cruel capataz que azotaba a más hombres de los que deberían vivir. El amo quiere más patrullas la semana que viene, dijo otra voz. Dice que tiene un mal presentimiento con esta época del año, el aniversario de esa fuga y todo. Eleanor miró a Salomón, sus ojos abiertos en advertencia. Se halaban atrapados entre los hombres que se acercaban y la llanura que llevaba al cobertizo de almacenaje. No había lugar para esconderse,
excepto... Eleanor emergió de la sombra sin vacilar, ajustándose el chal y erguiéndose en una imagen de autoridad. Espalda recta, barbilla en alto, la imagen misma de la autoridad. Lord Silas, dijo, su voz cambiando del susurro apremiante de hace unos minutos al tono helado y dominante de la señora de la plantación. ¿Qué hace aquí tan tarde? Los pasos se detuvieron. Señora Caldwell, señora, no debería estar aquí afuera sola de noche. No podía dormir, respondió ella en voz baja. El calor, sabe. Y quería ver a la vieja Martha antes del amanecer. Le prometí al doctor Williams que me aseguraría de que se tomara su medicina. Salomón respiró hondo, pegado a la pared del cobertizo, sintiendo cada astilla a través de su camisa. «Déjeme que la acompañe a casa, señora», dijo Silas, la sospecha clara en su voz. «Una de las muchachas de la casa puede cuidar de Martha». «Tonterías», respondió Eleanor con un gesto de desprecio que Salomón solo podía imaginar desde su escondite. «Ya interrumpí sus patrullas. Siga patrullando. Repito. Estaré bien y volveré a casa pronto». Hubo un momento de vacilación antes de que Silas asintiera a regañadientes. «Como desee, señora. Pero el señor Caldwell no querría que ande por ahí de noche, con todas estas historias de esclavos fugitivos en el condado». «Entonces, no tenemos que decírselo, ¿verdad?» La voz de Eleanor tenía un filo de acero bajo su dulzura. «Buenas noches, caballeros». Salomón oyó los pasos de los hombres alejándose de su objetivo. Solo cuando desaparecieron por completo, Eleanor volvió a las sombras. «Vuelven en 15 minutos», susurró desesperadamente. «Tenemos que apurarnos». Recorrieron la distancia restante en un abrir y cerrar de ojos. El pequeño cobertizo de almacenamiento al final de la propiedad, ahora a la vista. Una luz tenue parpadeaba en su única ventana. Una vela encendida para una mujer agonizante. Eleanor llegó primero a la puerta, como estaba previsto, y se deslizó en el interior. Salomón cronometró los segundos, su pulso acelerándose, hasta que 3 golpes suaves llegaron desde la ventana. Se dirigió rápidamente a la puerta y entró. El olor lo golpeó primero. Enfermedad, medicina, muerte inminente. El cobertizo era apenas una habitación con una cama improvisada contra una pared. Sobre ella se encontraba la figura encogida de Martha, su madre, su cuerpo, una vez robusto, ahora reducido a una sombra que apenas se registraba en el colchón delgado. «¡Mamá!», susurró, hundiéndose de rodillas junto a la cama. Sus ojos se abrieron. La confusión dio paso a la incredulidad y luego a una alegría que transformó su rostro pálido. «Hijo mío», exhaló, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Mi Salomón, volviste a mí». «Estoy aquí, mamá», dijo, tomando su mano entre las suyas, sorprendido de lo liviana que se sentía, lo delicados que eran los huesos bajo la piel. Eleanor se dirigió hacia la puerta. «Estaré observando», dijo en voz baja. «Tómate el tiempo que necesites». Mientras se volvía para marcharse, Martha llamó: «Señorita Eleanor». Cuando la mujer blanca se volvió, Martha añadió con sorprendente fuerza: «Díselo». «Tiene que saberlo». El rostro de Eleanor palideció. «Ahora no». «No va a haber otra vez», dijo Martha, su respiración en jadeos cortos. «Dile lo que sabes de su padre». Salomón miró a ambas mujeres, la confusión sustituyendo al encuentro emocional. «¿Mi padre? Murió cuando era pequeño». «¿Qué?», dijo. Eleanor se quedó de pie junto a la puerta, el conflicto escrito en cada línea de su cuerpo.
Finalmente, se volvió para encararlos por completo, con los hombros tensos por la resignación. «Tu padre no murió de fiebre, Salomón», dijo, su voz firme aunque sus manos temblaban. «Lo mataron porque sabía demasiado. Algo acerca de esta plantación, acerca de la familia Caldwell». Ella respiró profundamente. «Sobre el padre de mi marido y el tuyo». La vela parpadeó, arrojando sombras danzantes en el pequeño cobertizo, mientras Salomón observaba a Eleanor, sus palabras resonando en su mente como un trueno lejano. El aire en la habitación confinada se espesó con verdades no expresadas, décadas de secretos no revelados que amenazaban con 3543 desbordarse en cualquier instante en esta situación vulnerable. «¿Qué estás diciendo?», finalmente consiguió articular. Su voz apenas un susurro, su garganta apretada por la emoción y la incredulidad. La mano de su madre se cerró sobre la suya, atrayéndola de nuevo hacia su rostro, envejecido por años de dificultades, pero de repente ardiendo con la determinación que le recordaba su fuerza de años atrás, antes de que el trabajo y el sufrimiento doblaran su cuerpo. «Tu padre, Joseph, era el hijo del viejo amo», pronunció Marta, cada palabra pesada y deliberada entre bocanadas de aire. Sus ojos, normalmente nublados por la enfermedad, se despejaron por un instante. William Caldwell Sr. tuvo hijos con varias mujeres en esta hacienda. La mayoría se vendieron antes de que alguien se diera cuenta del parecido, la forma de su mandíbula, la manera en que sus ojos se arrugaban al sonreír. Señales reveladoras que habrían causado un escándalo en nombre de la familia. Se detuvo, tomando aire, su pecho subiendo y bajando bajo la fina manta. «Pero tu padre», otro respiro forzado. «Tu padre se quedó porque su madre murió al parir y el viejo amo se sintió un poco culpable. Quizás la única culpa que ese hombre conoció». Salomón negó con la cabeza, la negación surgiendo de forma refleja, una defensa contra algo demasiado doloroso de reconocer. «No, eso no es posible». Las palabras murieron en su boca mientras los recuerdos volvían. Conversaciones susurradas que se interrumpían cuando entraba a las habitaciones. Las miradas curiosas de los visitantes blancos que llegaban a la plantación. Comentarios sobre su altura, su porte. Cosas pequeñas que no habían parecido importantes en el momento ahora encajaban en un patrón que no podía ignorar. «Sí», interrumpió Eleanor acercándose a la cama. Las tablas de madera crujieron bajo sus pies cautelosos. «Lo aprendí tras casarme con Thomas. Había cartas, facturas escondidas en el estudio, debajo de las tablas del suelo. Tu padre se enteró cuando tenía tu edad. Encontró papeles, actas de nacimiento que el viejo William había guardado negligentemente». Su voz se apagó, cargada de historia. Tu padre se enfrentó a él, exigió respeto, libertad para él y su familia, y lo asesinaron. Marta terminó, sus ojos ahora fijos en algo más allá del cobertizo, tal vez viendo aquel día horrible 20 años atrás. «Dijeron que era fiebre, pero vi las marcas en su cuerpo cuando me lo trajeron. Ninguna fiebre te deja con las costillas rotas y quemaduras de cuerda en las muñecas. Ninguna fiebre deja marcas de dedos en la garganta de un hombre». Salomón sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, dejándolo colgando en un abismo de confusión y furia. El dueño de la plantación, su abuelo, el hombre cuyo nombre había sido susurrado con temor y respeto durante toda su infancia. La misma sangre que fluía por el hombre que había mandado azotarlo por romper un arado hasta dejarle la espalda en cicatrices. «Si esto es verdad», dijo lentamente,
cada palabra pesada mientras digería esta información. Entonces, Thomas Caldwell es tu medio hermano. Eleanor asintió, su expresión un lío de lástima, culpa y algo más, algo casi esperanzador. Él no lo sabe, o no creo que lo sepa. Su padre se llevó ese secreto a la tumba hace 7 años, enterrado con tantos otros debajo de la parcela familiar donde solo los Caldwell blancos pueden descansar. La respiración de Martha se volvió ajetreada, un sonido de traqueteo saliendo de su pecho, que atrajo la atención de Salomón de nuevo a la razón de su peligroso regreso. Sumergió un trapo en la palangana al lado de la cama, lavando su frente como ella lo había hecho cuando tenía fiebre de niño. «¿Por qué decirme esto ahora?», dijo, su voz baja pero apremiante. «¿En qué se parece? Sigo prófugo. Todavía me persiguen. Esta sangre no es nada en un mundo que solo ve mi piel. ¿Por qué?», susurró Martha, extendiendo una mano para tocar su rostro, sus dedos siguiendo la línea de la fuerte mandíbula que ahora reconocía que podría haber heredado del hombre que había temido y odiado toda su vida. «Hay más en juego de lo que crees. Esta granja, los Caldwell, están metidos en algo que tu padre descubrió, algo por lo que matar». Eleanor se acercó a la ventana, observando la noche, su rostro perfilado contra la luz de la luna que se filtraba a través del cristal sucio. «No tenemos tiempo», dijo, con la tensión en sus hombros. «Silas volverá a aparecer pronto. Siempre ha sido demasiado perfeccionista para su propio bien, o el de cualquier otro». «Díganme», exigió Salomón, sus ojos yendo de una mujer a la otra, la delicada forma de su madre y la espalda recta de Eleanor, 2 mundos opuestos reunidos en la misma habitación. «Si estoy arriesgando mi vida aquí, merezco saberlo todo». Los ojos de su madre se encontraron con los de Eleanor, un mensaje silencioso entre ellos de secretos compartidos y una improbable alianza. Martha asintió, apenas perceptiblemente, abriendo la puerta para que las verdades largamente enterradas salieran a la luz. Eleanor se apartó de la ventana, acercándose a la cama, su voz cayendo aún más baja, como si las paredes mismas pudieran delatarlos. «Los Caldwell no son solo dueños de plantaciones», dijo, cada palabra medida. «Están en una red. Hombres que negocian con algo más que algodón y tabaco. Traen gente negra libre que han capturado en el norte y la venden como esclava aquí en el sur. Tu padre descubrió papeles, evidencia que podría haberos entregado a los federales». «Cazadores de esclavos», jadeó Salomón, las piezas encajando en un rompecabezas aterrador. Había oído hablar en el campamento negro libre de este tipo de redadas. Niños y adultos que nunca habían sido esclavos puestos en cadenas de repente sin recurso legal, sus documentos de libertad destruidos, sus vidas anteriores borradas como huellas en la arena por la marea alta. «Pensé que solo los compraban en otras plantaciones». «No solo cazadores», corrigió Martha, su voz debilitándose, cada palabra una batalla contra su cuerpo fallido. «Creadores. Falsifican documentos, cambian identidades, desaparecen a personas libres en la esclavitud. Las ganancias son enormes». Sus ojos se cerraron un instante. El esfuerzo de hablar agotaba lo que le quedaba de fuerza. Más rentable que cualquier cosecha. Carga humana vendible una y otra vez. Salomón se sintió enfermo. El horror lo invadió en ondas, bilis agria subiendo por su garganta mientras observaba la extensión de la maldad. Pensó en las caras nuevas que a veces surgían en los campos o en las cocinas, sus acentos extraños, sus ojos atormentados de formas distintas a las de los nacidos en la esclavitud.
Ahora conocía la verdad más oscura. ¿Y Thomas está involucrado en esto?, preguntó, temiendo la respuesta, pero necesitando saber si el hombre que compartía su sangre era cómplice de tal perversión. La vacilación de Eleanor le dijo todo antes de que abriera la boca, sus dedos retorciendo la tela de su chal en un gesto inconsciente de angustia. Se incorporó a los negocios de su padre hace 3 años. Al principio no entendía. Cuando me di cuenta, dejó la oración en el aire, la culpa escrita en su rostro, en la manera en que no podía mirarlo. Para cuando se dio cuenta, prosiguió Martha, su voz ahora apenas un susurro, estaba atrapada. Una esposa no tiene derechos propios, ni bienes propios, ni escape. Estiró su mano temblorosa y encontró la de Eleanor, una hermandad improbable entre mujeres divididas por la historia pero unidas en su impotencia dentro de un sistema que no favorecía a ninguna de las dos. Salomón observó a Eleanor con nuevos ojos, más allá de las ropas caras y la riqueza hasta la jaula dorada en la que vivía, la señora de la plantación, pero tan atrapada en su propia forma como los que trabajaban en los campos. «Así que has estado ayudando desde dentro», dijo, la comprensión amaneciendo mientras sus recuerdos se reajustaban. La medicina que faltaba en los cobertizos de la casa, la comida extra que aparecía en los barracones, las advertencias antes de que se contratara a capataces especialmente salvajes. «¿Fuiste tú?» Eleanor asintió, el color subiendo por sus mejillas, no de vergüenza, sino tal vez de alivio por finalmente ser reconocida por pequeños actos de desafío sin nombre de hace años. Pequeñas cosas, nada sospechoso, y recados cuando podía. Información revelada a Jeremías, relacionada con el ferrocarril subterráneo. Nombres de granjeros amigos que podrían dar cobijo, rutas que esquivaban las patrullas más alertas. ¿Jeremías? Salomón no pudo disimular su sorpresa. El viejo siempre había parecido tan prudente, tan atento a parecer obediente, su espalda encorvada no solo por la edad, sino por lo que ahora parecía una vida entera de servidumbre. La máscara perfecta, se dio cuenta ahora. Ha estado luchando contra los Caldwell durante décadas, dijo Martha, su voz débil llena de orgullo. Desde que le mataron a su esposa en el 09 por intentar escapar con su hijo menor, él y yo encontramos maneras de luchar, formas pequeñas, mensajes ocultos en la ropa, charlas en clave en las reuniones dominicales, archivos de cada desaparecido, cada familia desgarrada. Una historia secreta que algún día podría revelar. Una tos violenta la sacudió, su delgado cuerpo retorciéndose, cada tos arrancándole algo de dentro. Salomón lo sujetó por los hombros, su corazón destrozándose al sentir los huesos bajo su fina camisa. La mujer una vez fuerte que lo había llevado, alimentado, defendido, ahora reducida a esto. Cuando el ataque hubo pasado, la sangre salpicó sus labios, roja sobre su piel oscura. Salomón sofocó, aferrándose a su camisa con fuerza sorprendente, sus dedos como garras, aferrándose a un mundo que se desvanecía. Tienes que tomarlo, la prueba. Todavía está aquí, oculta donde tu padre la escondió antes de que lo mataran. ¡Qué evidencia! ¿Dónde?, dijo, inclinándose más cerca para escuchar sus palabras que se desvanecían, grabando los contornos de su rostro en su memoria, reconociendo con certeza cada vez mayor que estos eran sus últimos momentos. Los ojos de Martha se agitaron. La conciencia se desvaneció por un instante antes de recuperarse, su voluntad más fuerte que su cuerpo agonizante. El roble viejo, esquina norte de la propiedad, agujero en la base,
cubierto con una losa plana. Documentos, nombres, fechas. Suficiente para destruirlos. Su mirada se intensificó, ardiente con determinación. Suficiente para hacer justicia a cientos. Eleanor se apartó abruptamente de la ventana, la tensión recorriendo su esbelta forma. «Alguien viene», susurró, su antigua compostura rompiéndose bajo la amenaza inminente. «Debemos irnos». Salomón se agachó y besó la frente de su madre. Las lágrimas finalmente se abrieron paso y rodaron por sus mejillas hasta su rostro, donde se mezclaron con las de ella. «Regresaré por ti», prometió, con las palabras gruesas en la garganta. «Te vamos a sacar de aquí. En el norte hay un médico. Hay tratamientos». Martha negó con la cabeza, una sonrisa triste tirando de sus labios. «No tenemos tiempo para eso, hijo. Voy a ver a tu padre pronto». Sus ojos, de repente claros, fijos en los suyos con una intensidad que negaba su condición. «Pero tú puedes completar lo que él inició. Lleva la evidencia al Marshal Federal en Nashville, un hombre al que llaman Hammond. No lleva la bolsa. Él te ayudará». Eleanor silbó desde la puerta, su rostro pálido en la oscuridad. «Tenemos que irnos. Silas viene hacia acá con faroles. Hay otros con él». Apretó la mano de su madre por última vez, grabando la sensación. Los callos de décadas de trabajo esclavo, la fuerza gentil que lo había guiado en su infancia. Sabía con una certeza aplastante que esta era su despedida final, que nunca más escucharía su voz, nunca más sentiría su toque. «Te amo, mamá». «Sé libre», susurró, el fantasma de una sonrisa jugando en sus labios sangrientos, sus ojos ya viendo algo más allá del pequeño cobertizo, tal vez un vislumbre de lo que esperaba más allá de esta existencia de dolor. «Vive por todos nosotros los que no pudimos, y recuerda, la sangre es más que herencia, es elección, es acción. Uno elige a su familia de verdad por lo que hace en el mundo». Eleanor lo empujó hacia la puerta, su prisa superando su agonía, su mano sorprendentemente fuerte en su brazo. Se deslizaron en la noche justo cuando la luz de los faroles asomó a la vuelta del ahumadero, globos amarillos que serpenteaban en la oscuridad como ojos acechantes. En vez de llevarlo de vuelta al granero, Eleanor lo empujó en la dirección contraria, hacia el bosque que bordeaba la parte este de la propiedad, sus faldas levantadas en una mano para correr más rápido, obviamente familiarizada con el diseño de la plantación. «No es por donde entré», se quejó Salomón en voz baja, tratando de orientarse en la oscuridad, calculando la forma más segura de regresar a la libertad. «Esa ruta la estarán vigilando ahora», respondió ella, su familiaridad con las patrullas mostrándose en sus movimientos seguros a pesar del terror que hacía temblar su voz. «Hay otra manera, por el cauce del arroyo, más difícil de rastrear. Los perros pierden el rastro en el agua». Mientras alcanzaban la línea de árboles, los gritos se rompieron detrás de ellos, la voz de Silas sonando en alarma, luego otras. La puerta del cobertizo se abrió de golpe. Las luces de los faroles se derramaron en la noche. Los habían descubierto. «Corre», dijo Eleanor, empujándolo delante de ella hacia la oscuridad bajo los árboles. «El roble del norte está a media legua de ese modo, más allá del pino partido por el rayo. Trae los papeles. Yo haré una distracción». «Se enterarán de que me ayudaste», dijo Salomón, negándose a abandonarla a su destino. Había presenciado lo que hacían con aquellos que daban refugio a fugitivos, castigos ejemplares para sofocar cualquier rebelión en otros. El rostro de Eleanor, pálido a la luz de la luna, no mostraba temor, solo resolución,
una determinación que le recordó extrañamente a su madre justo antes. Sospecharán, pero no lo sabrán con certeza. Yo controlo a mi marido. Una sonrisa amarga tiró de sus labios. Lo he estado manejando durante años. Más gritos, más cerca ahora. Ladridos de perros a lo lejos, aullidos que acechaban los sueños de todo fugitivo. «Vete», repitió, sus ojos fijos en las luces que se acercaban. «Localiza a Hammond. Acaba lo que tu padre empezó». Ella le metió algo en la mano, una bolsita de cuero que resonó con el familiar sonido del dinero. Suficiente dinero para llevarte a Nashville. Y esto. Se quitó un sencillo anillo de oro de su dedo. Si necesitas más. Era de mi madre. Salomón tomó su brazo. Toda una vida de preguntas y respuestas girando entre ellos. Esta improbable alianza forjada en el fuego de un objetivo compartido, sino de una experiencia compartida. ¿Por qué arriesgarlo todo por esto? ¿Por mí? Los ojos de Eleanor se encontraron con los suyos, y en ellos vio una determinación que reflejaba la suya, una determinación forjada en fuego diferente, pero no menos fuerte. Porque tenemos más en común de lo que crees, Salomón. Thomas no es el único Caldwell con secretos. Miró hacia la conmoción de nuevo, luego lo empujó hacia el bosque. Ahora vete, no mires atrás. Salomón se adentró en la oscuridad del bosque. Las palabras de su madre y la repentina alianza de Eleanor lo empujaron hacia adelante. A su espalda, la plantación que había sido su vida se desató. Faroles oscilando como luciérnagas, perros ladrando, hombres gritando órdenes y acusaciones. Corrió hacia el roble del norte y lo que estaba enterrado debajo, una verdad que lo liberaría o lo destruiría como a su padre. La noche lo envolvió, las ramas se enredaron en su ropa, como si la tierra misma intentara retenerlo, atraerlo de regreso a la vida de la que había huido. Pero él continuó, cada paso alejándolo de la esclavitud, acercándolo a una razón. No desperdiciaría el sacrificio de su madre. No desperdiciaría la arriesgada maniobra de Eleanor. Llevaría a los Caldwell ante la justicia, cueste lo que cueste. Y tal vez entonces entendería el legado de sangre y elección que lo había definido antes de nacer. El ruido de la persecución se desvaneció tras él al tiempo que localizaba el cauce del arroyo que Eleanor había mencionado. El agua fría le hizo jadear mientras chapoteaba en él, siguiendo su curso serpenteante hacia la tierra, a la que rara vez se le permitía poner un pie. En algún lugar más adelante se hallaba el roble del norte y su tesoro oculto, evidencia de atrocidades que finalmente podrían llevar ante la justicia a aquellos que habían amasado su fortuna sobre ruinas de vidas robadas y cuerpos destrozados, incluido ahora su propio padre. El arroyo se estrechó a medida que Salomón se adentraba en el bosque, el agua fría contra sus tobillos a pesar del calor de agosto. La luz de la luna se filtraba a través del dosel en manchas moteadas, lo suficiente para mostrarle el camino sin delatar su ubicación a ningún perseguidor. Los ruidos de la plantación, hombres gritando, perros ladrando, la voz de Eleanor fingiendo confusión se desvanecieron con cada paso cauteloso. Su mente iba más rápido que sus pies, analizando las revelaciones que habían sacudido todo lo que pensaba que sabía de sí mismo. La sangre Caldwell fluía por sus venas, la misma sangre del hombre que había mandado azotarlo, del tratante de seres humanos, del posible asesino de su padre. El pensamiento hizo que la bilis se le subiera a la garganta, pero se obligó a tragarla. La sangre podía ser una maldición, pero, como su madre había dicho en su último aliento,
también era una elección. Y él eligió la libertad, la justicia, todo lo que representaban los Caldwell. El arroyo giró al este, pero Salomón siguió al norte, alejándose del agua para reducir su rastro. Siguiendo las indicaciones de Eleanor, el pino partido por el rayo no tardaría en aparecer, una señal para orientarle hacia el roble que albergaba el peligroso legado de su padre. Como si lo hubiera invocado, 32, la silueta familiar surgió, 35 al frente. Un pino imponente con la copa rota por alguna tormenta de hace tiempo, su corona dentada recortándose contra el cielo nocturno como un dedo acusador. Salomón se detuvo, aguzando el oído en busca de señales de persecución, pero no escuchó nada más que el coro del bosque, grillos, ranas, el susurro ocasional de criaturas nocturnas. Siguió avanzando, ahora más cautelosa que cuando tenía el arroyo de cobertura. El roble del norte se erguía en solitario al borde de un claro, su tronco más ancho que 3 hombres juntos y sus ramas extendidas que habían visto pasar generaciones de Caldwell y esclavistas. Qué apropiado, pensó Salomón, que su padre hubiera designado a este viejo centinela como guardián de verdades demasiado peligrosas para ser pronunciadas en voz alta. Se acercó respetuosamente, sabiendo que se encontraba en el mismo lugar en el que su padre había estado hace 20 años, probablemente sintiendo la misma combinación de miedo y determinación corriendo por sus venas. Se agachó al pie del árbol y revolvió la tierra con las manos hasta encontrar la piedra llana que su madre le había dicho. La parte oriental del tronco no mostró nada más que raíces y tierra. La parte occidental tampoco dio frutos. El pánico se elevó en su pecho. ¿Alguien había descubierto el escondite antes que él? ¿Se había equivocado la memoria de su madre en sus últimos días? Entonces, en el lado norte del árbol, sus dedos tropezaron con algo inusual, una piedra que no encajaba con el suelo, demasiado plana para ser natural. Raspó las décadas de hojarasca y suciedad, dejando al descubierto una roca de río lisa del tamaño de un plato de cena. Con manos temblorosas la recogió. Debajo estaba la oscuridad, un agujero en la base del árbol, imposible de ver a menos que supieras dónde mirar. Salomón introdujo la mano, su corazón latiendo con tanta fuerza que temió que alertara a cualquier patrulla cercana. Sus dedos rozaron algo envuelto en lona encerada, guardado de la intemperie. Lo sacó, sosteniéndolo como si fuera de porcelana. El ladrido lejano de los perros lo trajo de vuelta a su situación actual. Tenían a los perros pisándoles los talones ahora. Ni siquiera el arroyo los detendría. Debía moverse, alejar lo más posible la plantación antes del amanecer. Con movimientos lentos, introdujo el paquete de tela encerada en su camisa. Volvió a colocar la piedra para cubrir cualquier rastro de su hallazgo y se puso en pie. La estrella del norte resplandecía sobre el claro, una guía hacia la libertad. La seguiría, como había hecho 3 meses atrás, pero esta vez por algo más que por su propia libertad. Salomón había recorrido tal vez 3 kilómetros cuando oyó de nuevo a los perros, mucho más cerca ahora, sus ladridos excitados revelando que habían vuelto a dar con su rastro. Los cazadores no andarían lejos. Aumentó la velocidad, apartando a su paso arbustos espinosos y enredaderas que le rasgaban las manos y la cara. Adelante, la pendiente se inclinó hacia lo que parecía agua fluyendo, más que el arroyo que había estado siguiendo. Un río, tal vez. Si lograba atravesarlo, podría perderse en el camino. Los árboles se abrieron para mostrar una cinta oscura de agua que atravesaba el paisaje. El río Harpeth.
Lo reconoció de su anterior viaje. Lo suficientemente ancho como para ser una barrera considerable, pero no tanto como para hacer imposible atravesarlo. El ladrido de los perros se intensificó, empujándolo hacia adelante. Salomón se adentró en el agua fría, resoplando mientras le subía hasta la cintura, luego hasta el pecho. La corriente era más fuerte de lo que recordaba, jalando de sus piernas, intentando arrastrarlo río abajo. Se batió en retirada, con los brazos en alto para mantener seco el bulto. A mitad de camino, un grito llegó desde la orilla detrás de él. Se volvió y vio el farol entre los árboles acercándose rápidamente a la orilla del río. Se habían cruzado. Con desesperación renovada, Salomón se movió, cada paso una lucha. El agua se hizo más profunda de lo esperado y tuvo que nadar, uno de sus brazos batiendo el río y el otro sosteniendo el paquete en alto. Sus pulmones ardían. Sus músculos clamaban por el esfuerzo de nadar contra el agua, contra el pánico. Sus pies tocaron la orilla opuesta. Se arrastró fuera del río, con el agua goteando de su ropa, y corrió hacia la cubierta de árboles en la orilla opuesta. Tras él, las voces furiosas discutían el mejor punto de cruce, regalándole minutos. Salomón no se detuvo hasta que los ruidos de la persecución se desvanecieron en la distancia, hasta que sus piernas amenazaron con ceder bajo él, hasta que la primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo del este. Solo entonces se dejó caer contra el tronco de un roble, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando por agotamiento. Lentamente sacó el paquete de tela encerada de su camisa. Milagrosamente se había mantenido en su mayor parte seco al vadear el río. Lo desenvolvió con manos temblorosas, dejando al descubierto un diario encuadernado en cuero y algunos papeles doblados y amarillentos por el tiempo. El cuaderno no estaba titulado, no tenía nada escrito en la portada. Salomón lo abrió, entrecerrando los ojos en la luz anterior al amanecer, para reconocer la escritura limpia y recta que llenaba sus páginas, la de su padre. Debía ser un catálogo de atrocidades tan monstruosas que habían matado a Joseph, preservado durante 20 años en el abrazo del roble del norte, esperando este día. La primera anotación estaba fechada el 17 de abril de 1825. Hoy he descubierto la naturaleza de los tratos de amo Caldwell con los norteños Abbott y Finch. No son compradores de algodón, como dicen, sino tratantes de carne humana. Hoy llegaron 3 negros libres encadenados y golpeados, habiéndoseles robado o destruido sus cartas de manumisión. Uno se hizo pasar por tendero de Filadelfia, el otro por carpintero de Boston. Sus acentos delatan sus andanzas. Se subastarán en Nashville la semana que viene bajo nombres falsos. Es la 4ª de este año que veo, cuantas antes de que empezara a contar. Las manos de Salomón temblaron al hojearlo. Cada entrada registraba nombres, fechas, descripciones de personas robadas de su libertad y vendidas como esclavas. Su padre había hecho una crónica de la más rentable y monstruosa empresa familiar, Caldwell. Ocultos entre las hojas del diario estaban los documentos, manifiestos de envío disfrazados de inventarios agrícolas, correspondencia entre William Caldwell Sr. y sus socios del norte, registros financieros que mostraban ganancias superiores al algodón o al tabaco, y lo más condenatorio de todo, una lista de hombres poderosos en todo Tennessee y más allá que protegían la operación, que se aseguraban de que cualquier denuncia de esclavitud injusta se ignorara sin investigación. Jueces, políticos, policías. La corrupción llegaba mucho más allá de la plantación Caldwell.
tejiendo una red de complicidad que había permitido que esta atrocidad continuara sin control durante décadas. Salomón envolvió la evidencia, guardándola de nuevo en su camisa. La responsabilidad se asentó sobre sus hombros, más pesada que cualquier carga que hubiera llevado en los campos. Por eso su madre lo había llamado de regreso de la libertad. Era por lo que Eleanor había arriesgado su vida para liberarlo. Esta era la herencia de su padre. No sangre Caldwell, sino delitos Caldwell registrados con la esperanza de que algún día alguien pudiera hacer justicia. Ese alguien era él ahora. Mientras el sol amanecía sobre las colinas de Tennessee, Salomón se levantó, guiándose de nuevo por los puntos de referencia que había memorizado durante su fuga meses atrás. A unas 30 millas al noroeste estaba Nashville. El Marshal Federal Hammond, el hombre al que su madre había designado, era su mejor oportunidad de entregar estos papeles a alguien que pudiera hacer algo con ellos en lugar de enterrarlos. El viaje sería peligroso. Todas las patrullas de esclavos del condado lo estarían buscando. Los Caldwell no dudarían en hacer cualquier cosa para impedir que llegara a Nashville si sospechaban lo que portaba. Y aunque lograra entregar la evidencia, no había garantía de que la justicia prevaleciera ante enemigos tan poderosos. Pero, mientras se alejaba a través del bosque que despertaba, Salomón sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, tenue pero firme como los primeros brotes verdes tras un incendio. Su padre había muerto por esta verdad. Su madre se había aferrado a ella durante 20 años de dolor y esclavitud. Eleanor lo había arriesgado todo para ponerlo en las manos adecuadas. No les fallaría. El sol de la mañana se abría paso entre los árboles, calentando su rostro mientras caminaba sin cesar hacia el noroeste. Cada paso lo alejaba de la esclavitud, lo acercaba a una razón. Cualquier sangre Caldwell que corriera por sus venas, su lealtad estaba con aquellos que habían muerto por la libertad. Sus padres, las personas mencionadas en el diario de su padre, y muchos otros cuyos nombres nunca conocería. Aún podía escuchar las últimas palabras de su madre: «Sé libre». Vive por todos nosotros los que no pudimos, y lo haría. El sol de agosto se elevó en el cielo, quemando la niebla de la mañana que había ofrecido a Salomón un momento de cobertura. Se quedó en las zonas más profundas del bosque, lejos de caminos y claros donde pudiera ser visto. La evidencia apretada contra su pecho debajo de su camisa empapada, un recordatorio constante de su misión y el riesgo que representaba. Su estómago rugió, recordándole que había sido casi un día desde su última comida escasa de cecina y galletas antes de irse a la plantación. La pequeña bolsa de cuero que Eleanor le había entregado contenía las monedas necesarias para adquirir alimento, pero aventurarse en cualquier poblado a conseguirlo sería una locura. Un hombre negro solo, especialmente uno que encajara con la descripción que seguramente se estaría difundiendo, llamaría la atención de inmediato. Salomón se detuvo junto a una zarzamora, ya casi sin fruta, pero que aún ofrecía algunas bayas maduras. Se las devoró, el dulzor ácido apenas alejándolo del hambre. El agua era una necesidad mayor. El esfuerzo de la huida y el calor del verano lo habían dejado sediento. Siguiendo la pendiente, se dirigió a lo que esperaba que fuera un arroyo o manantial. El ruido de agua goteando no tardó en darle la razón, conduciéndolo hasta un pequeño arroyo que surcaba el bosque. Salomón se agachó, ahuecando el agua fría en sus manos y bebiéndola, salpicándose la cara y el cuello. Mientras se erguía, una ramita se rompió detrás de él. Salomón se detuvo, todos sus sentidos en alerta. El bosque estaba callado,
No había pájaros cantando, no había pequeños animales moviéndose entre la maleza. Alguien observaba. Su mano se deslizó hacia el cuchillo en su cinturón, su única defensa contra lo que fuera que se acercara. Antes de que sus dedos pudieran envolver el mango, una voz habló desde la oscuridad. «Yo no haría eso si fuese tú, tío». Salomón se giró lentamente para mirar a un hombre de pie, a 6 metros de distancia, con un rifle casualmente pero inconfundiblemente apuntado en su dirección. El forastero era blanco, tal vez de 50 años, barbudo y curtido por el sol. Llevaba ropa sencilla, casera, nada lujosa, pero tampoco andrajosa. «No quiero hacer daño», dijo Salomón lentamente, levantando las manos para mostrarlas vacías. «Solo estoy de paso». El hombre lo observó con los ojos entrecerrados. «Bastante rápido, diría yo. Hay patrullas buscando a un fugitivo. Dan buena paga también». Señaló el rifle. «No tienes idea de eso, ¿verdad?» La mente de Salomón analizó sus opciones, todas malas. Podría correr, pero el rifle lo alcanzaría antes de 10 pasos. Podría pelear, pero incluso si lograba vencer a este tipo, el ruido alertaría a otros. O podría probar con la verdad, al menos una parte de ella. «Soy un hombre libre», dijo, su voz firme a pesar del terror que lo invadía. «Tengo cosas que hacer en Nashville». «¿Hombre libre?», dijo. El rostro del extraño permanecía inescrutable. «¿Tiene documentación para demostrarlo?» Salomón vaciló. Tenía papeles, documentos falsos que lo habían traído a Ohio 3 meses atrás, pero estaban a kilómetros de distancia en el campamento negro libre al que había huido tras su fuga. Traerlos habría sido demasiado peligroso. Si lo hubieran capturado en la plantación, esos documentos habrían sido prueba inmediata de asistencia externa. «No, señor, no tengo». El hombre suspiró, cambiando el peso pero manteniendo el rifle apuntado a Salomón. «Qué lástima. Convierte en tu palabra contra el que ofrece esa recompensa». Se detuvo y añadió: $200 es mucho dinero para un granjero pobre como yo. El corazón de Salomón se hundió. $200 era una fortuna en estos lugares, suficiente para ahogar cualquier escrúpulo sobre regresar a un hombre a la esclavitud. Pensó en la bolsita de monedas y en el anillo de Eleanor, pero no sumarían ni una cuarta parte de eso. «No puedo competir con eso», reconoció. «Pero puedo decirle que los hombres que me persiguen están cometiendo delitos mucho mayores que ayudar a un hombre a escapar de la esclavitud». Algo parpadeó en los ojos del extraño. Curiosidad, tal vez, o incredulidad. ¿Y qué tipo de delitos? Salomón midió sus palabras. Abrirse demasiado podría costarle la vida, pero esta podría ser su única oportunidad de escapar de la entrega. «Están capturando negros libres en los estados del norte y vendiéndolos como esclavos aquí en el sur. Tengo pruebas que podrían detenerlos y puedo llevarlas al Marshal Federal en Nashville». Las cejas del hombre se alzaron un poco, pero su rostro permaneció cerrado. «Esa es una buena historia. Conveniente, también». «Es cierto», repitió Salomón, la desesperación colándose en su voz. «Juro por la tumba de mi madre». El extraño lo observó un momento, como si intentara leer la verdad en su rostro. Entonces, de repente, bajó su rifle. «¿Tu madre?», dijo en voz baja. «Martha, de la plantación Caldwell». Salomón lo observó. Su sorpresa lo dejó sin aliento. «¿Cómo lo supiste?» La descripción que andan diciendo es bien completa. Salomón, hijo de Martha, propiedad de Thomas Caldwell. 1,80 m, cicatriz en el omóplato derecho,
Habla por encima de su rango. La boca del hombre se contorsionó en algo que podría haber sido disgusto. Dicen que agrediste a tu ama y le robaste antes de huir. La furia invadió a Salomón ante la mentira. Nunca la toqué. Eleanor, la señora Caldwell, me ayudó. Ella me dijo dónde buscar la evidencia. Los ojos del extraño se abrieron ante esto, una sorpresa real rompiendo su habitual neutralidad. ¿En serio?, susurró, más para sí mismo. Entonces, tomando alguna resolución interior, se colgó el rifle al hombro. Soy Jacob Miller. Tengo una pequeña granja a 1 milla de aquí. No es gran cosa, pero hay comida, agua limpia y un sótano en el que puedes dormir sin que te encuentren. Salomón vaciló, la sospecha sustituyendo al miedo. ¿Por qué me ayudarías? El rostro de Jacob se suavizó un poco. Digamos que tengo mis razones para detestar a los Caldwell y a los suyos. Y si es verdad lo que dices sobre el rapto de personas libres, sacudió la cabeza. Bueno, ese es el tipo de maldad que no se puede permitir que exista, sean cuales sean las víctimas. Todavía dudoso, pero sin ver otra opción, Salomón asintió. Gracias. No me agradezcas todavía, advirtió Jacob. Va a ser difícil llevarte a Nashville. Todas las patrullas del condado te van a estar buscando, y si los Caldwell sospechan lo que llevas, van a tener hombres en las carreteras principales que entran a la ciudad. ¿Conoces otra manera?, preguntó Salomón, la esperanza avivándose a pesar de su cautela. Jacob sonrió por primera vez. Una sonrisa oscura que decía más sobre resolución que sobre alegría. Conozco algunos, pero primero necesitas comida y descanso. Sígueme, y permanece encorvado. Se adentraron en el bosque con pasos silenciosos, Jacob al frente con la seguridad de quien conoce la tierra. Tras casi 1 hora de lento avance, llegaron al borde de un pequeño claro. Una pequeña cabaña se erigía en su centro, el humo elevándose perezosamente de la chimenea. Detrás de ella se extendían acres de tierra cultivada, maíz, frijoles y lo que parecían ser tabaco plantado en filas. «Espera aquí», ordenó Jacob, sacando una cantimplora de su mochila. «Espera, déjame ver si es seguro». Salomón observó al granjero cruzar el claro a plena vista, su comportamiento relajado como si no tuviera nada que ocultar. Se desvaneció en la cabaña, reapareciendo minutos después para hacerle un gesto a Salomón de que siguiera. En el interior la cabaña era sencilla pero limpia, con una chimenea de piedra, una mesa rústica con 4 sillas y algunos muebles básicos. Había una mujer de pie junto a la casa, removiendo algo en una olla de hierro fundido que llenó la habitación con un aroma tan delicioso que el estómago de Salomón se contrajo por hambre. «Esta es mi esposa, Sara», dijo Jacob. «Sara, este es Salomón». La mujer era tal vez 1 década menor que su esposo, con hebras grises en su cabello oscuro y ojos amables que escudriñaron a Salomón sin juicio. «Pareces medio muerto de hambre», saludó. «Siéntate. Ven». Sirvió un plato lleno de estofado en un cuenco de madera y lo puso frente a él junto con un trozo de pan de maíz. Salomón musitó un agradecimiento, conteniendo el impulso de devorar la comida. Comió lo menos posible, sintiendo los ojos de la pareja sobre él. Cuando terminó, Jacob arrimó una silla frente a él. «Ahora», dijo en voz baja, «dinos qué tienes exactamente y por qué los Caldwell pagarían $200 por ello». Salomón vaciló, mirando de un lado a otro entre el marido y la esposa. Algo en sus ojos constantes lo calmó. Lentamente sacó el paquete de tela encerada de su camisa y lo puso sobre la mesa.
Mi padre hizo esto, dijo, desplegando el periódico y los papeles. Averiguó lo que los Caldwell estaban haciendo hace 20 años y lo anotó todo. Nombres, fechas, envíos. Lo mataron por esto, pero no antes de que ocultara esto. Mi madre me reveló su ubicación antes de fallecer. Jacob trajo el diario, abriéndolo con cuidado. Sarah se inclinó sobre su hombro, su rostro cada vez más preocupado a medida que leían. «Dios mío», dijo ella después de un momento. «Estas son las vidas de las personas. Cientos de ellas». Jacob pasó las páginas lentamente, su rostro endureciéndose con cada entrada. «Esto tiene décadas», dijo. «¿Y estos nombres?» Señaló una lista en la parte posterior del diario. Jueces, políticos, incluso sheriffs, todos cobrando por mirar para otro lado. «Es por eso que debo ver al Marshal Federal Hammond en Nashville», dijo Salomón. «Mi mamá dijo que no tiene en su bolsa. Él podría ser el único que puede hacer algo con esta evidencia». Jacob y Sarah se miraron un momento, algo silencioso comunicándose entre ellos. «Hammond tiene fama de ser honesto», dijo finalmente Jacob, «pero alcanzarlo no será fácil. Los Caldwell tienen amigos en todo el condado, ojos y oídos en todas partes». «Podemos ayudar», añadió Sarah, su voz tranquila pero firme. «Ya lo hemos hecho antes». Salomón los observó, la comprensión amaneciendo. «¿Formáis parte del ferrocarril subterráneo?» Jacob no lo afirmó ni lo negó. Supongamos que creemos que todas las personas merecen ser libres, y actuamos en esa creencia. Envolvió el diario y los papeles. «Deberías descansar. Hay un sótano debajo de la cabaña al que se puede acceder a través de una trampilla debajo de la alfombra. Es pequeño, pero seguro. Mañana por la noche», prosiguió Sarah, «Jacob te llevarás a la siguiente casa segura. Está a unas 15 millas de aquí, más cerca de Nashville. Desde allí otros te guiarán». Salomón sintió que se le quitaba un peso de encima, no del todo, pero lo suficiente como para poder respirar. «No sé cómo agradecéroslo». «No nos agradezcas todavía», repitió Jacob su advertencia anterior. «El camino sigue siendo peligroso, e incluso si llegas a Hammond, no puedo prometerte que pueda mantenerte a salvo de hombres como los Caldwell y sus asociados». «Comprendo el peligro», afirmó Salomón, su determinación endureciéndose. «Pero esta información debe llegar a alguien que pueda utilizarla. Ya han muerto demasiados». Sarah asintió, su rostro serio. «Descansa ahora. Mañana vendrá demasiado temprano». El sótano era pequeño, apenas lo suficiente para que Salomón se pusiera de pie, pero estaba seco y había un colchón de paja que parecía un lujo después de su noche de fuga. Mientras se estiraba en la oscuridad, su cuerpo finalmente admitió su fatiga. Su mente se volvió hacia Eleanor. ¿Qué había ocurrido tras su huida? ¿Había logrado desviar la sospecha? ¿O ahora se enfrentaba a cargos por ayudar a un fugitivo? La declaración de los Caldwell de que él la había atacado podría haber sido una tapadera. Tal vez incluso ella misma inventó la historia para justificar su presencia en la plantación. Él esperaba que sí. Había visto en ella un espíritu similar, alguien atrapado en una vida que no había elegido, que buscaba cualquier manera de rebelarse. La cara de su madre se le vino a la cabeza, no como la había visto la última vez, demacrada por la enfermedad, sino como la recordaba de cuando era una niña, fuerte y digna a pesar de todo lo que le habían hecho pasar. Ella había guardado el secreto de su padre durante 20 años, esperando el momento correcto, la persona correcta,
para revelar la evidencia que podría hacer justicia no solo para su familia, sino para cientos de otros. «No te fallaré, mamá», susurró en la oscuridad. «Lo prometo». El sueño lo arrastró entonces, sin sueños, su cuerpo agotado rindiéndose mientras la evidencia invaluable yacía a su lado, un registro de atrocidades y la promesa de justicia por venir. En la mesa de arriba, Jacob y Sarah Miller se sentaron hasta bien entrada la noche, discutiendo en voz baja sobre los peligros que estaban arriesgando y por qué no podían hacer otra cosa. Tenían su propia historia con los Caldwell, sus propias razones para luchar contra el sistema corrupto que permitía a los hombres poseer a otros hombres. Mañana arriesgarían de nuevo su vida y su libertad para liberar a otra alma, pero esta vez tal vez con la esperanza extra de que la evidencia que Salomón llevaba pudiera desencadenar más que una fuga. Afuera de la cabaña, las criaturas de la noche entonaban su coro bajo la luna creciente, ajenas a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz plateada. La estrella del norte resplandecía, como lo había hecho para tantos otros que habían seguido su luz hacia la libertad, su vieja luz, una promesa de que incluso la noche más oscura finalmente llega al amanecer.